Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta emisión ya de miércoles 12 de enero del 2022. Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en esta plataforma, ya con el equipo completo, listo para transmitir este análisis de rigor que miércoles a miércoles lo hacemos en esta plataforma. Saludo con mucho gusto a Luis Martínez Alcántara. Luis, ¿cómo estás? ¿Ya andas por ahí? Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro sensei que anda por ahí también. José Antonio Pérez Stuart, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias. Nos escuchamos bien, se escuchan bien, no hay ninguna interrupción, caída de internet allá en los estos lados lujosos donde vive Luis Martínez Alcántara. Aparentemente no, todo marcha bien. Todo en orden para arrancar esta semana de análisis, José Antonio. Luis, una semana muy interesante, no para la información por lo visto, ¿no? No, son muchos hechos los que están sucediendo y que pues hay que tratar de entenderlos. Hay que ir empezando en este análisis y bueno, pues a mí me gustaría empezar, si no tienen inconveniente, con una noticia que bueno, necesita sin duda la explicación del más alto alcance que tenemos en esta mesa de Hablemos al Grano, José Antonio, Luis, y me refiero a este anuncio de pues de Citigroup, que finalmente decide deshacerse ya de la marca Banamex, que por mucho es una marca de tradición aquí en nuestro país, por muchas generaciones y con mucha historia, esta marca que ahora resulta que ya no es rentable, o al menos no está dentro de sus prioridades de inversión para este grupo fundado de Nueva York. Así es que, ¿cómo lo ven, José Antonio? ¿Cómo entender pues este anuncio? ¿Es bueno, es malo? ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, mira, yo creo en varias cosas. La primera de ellas es que no puede ni debe dársele un sesgo de carácter político, porque no lo tiene. De acuerdo. No debe de observarse desde el contexto del sexenio en el que se produce este anuncio, o sea, en el que encabeza López Obrador. Y les voy a explicar por qué. Se trata de simple y sencillamente de un asunto de negocios en el cual quienes ahora estaban de propietarios de lo que fue el tradicional Banco Nacional de México, no encajaron, no pudieron alcanzar los objetivos que se había planteado. Para nuestros amigos que nos están escuchando y que no son de mucha edad, sino son jóvenes, hay que repetir lo siguiente. Primero, que el Banco Nacional de México nació desde antes de la Revolución Mexicana, es decir, nació a antes de 1900 en México. Fue fundada el Banco Nacional de México merced a una fusión entre dos bancos que ya estaban operando en México. Estaba el llamado Banco Nacional Mexicano, que era propiedad de franceses, y había otro que era el Banco Mercantil Mexicano. Este era de españoles y algunos capitales mexicanos. Pero repito, el Banco Nacional Mexicano era de franceses y había otro banco que era el Mercantil Mexicano, que era fundamentalmente de españoles, aun cuando algún capital de empresarios mexicanos. Esto antes de la Revolución Mexicana, o sea, antes de 1900 ya existían esas dos entidades financieras. Y al fusionarse, entonces crearon una sola que se llamó Banco Nacional de México. Desde aquel entonces empezó a operar lo que luego con el tiempo fue denominado Banamex, Banco Nacional de México. Lo hizo durante muchísimos años con solvencia, pero siempre orientado debido a sus dueños franceses y españoles
a lo macro, es decir, a los grandes negocios, a las grandes empresas, más que a la atención a la morralla, más que a la atención al individuo, al ahorrador chiquito. Uh-huh. Para eso, el que se orientó fundamentalmente a atender las necesidades del ahorrador pequeño, del ciudadano común y corriente, fue el que luego fue Bancomer, el Banco de Comercio. Este sí se orientó a fortalecer, a alentar el ahorro entre los ciudadanos. Incluso cuando tú ibas a Bancomer y abrías tu cuenta, te regalaban una pequeña cajita de ahorros. En fin, había muchos atractivos, pero el Banco Nacional de México se atendía fundamentalmente a los grandes capitales. Así vino sucediendo hasta que llega finalmente la expropiación de las instituciones bancarias por parte del gobierno de José López Portillo. Allá, entonces pasa a manos del gobierno federal, lo hace durante poco tiempo, es decir, los días en que es expropiada junto con el resto de las instituciones bancarias por el gobierno de López Portillo. Luego llega el gobierno de Miguel de la Madrid, que empieza el proceso precisamente de reprivatización. Este proceso de reprivatización consistió en volver a vender todos los activos bancarios a empresarios particulares, pero no lo consumó el gobierno de Miguel de la Madrid, sino que lo llevó a cabo el de Carlos Salinas de Gortari. Y en el caso del Banco Nacional de México, de Banamex, quedó en manos fundamentalmente de dos grandes inversionistas que eran dueños a su vez de una casa de bolsa. Me refiero a Roberto Hernández y al segundo, a Alfredo Harp Elú. Uh-huh. Estos dos fueron los que, teniendo la mayor parte de los recursos económicos, se subastaron por Banamex, se quedaron con él. Entre paréntesis, hay que recordar que Alfredo Harp Elú fue secuestrado, fue uno de los grandes, sonados, tronantes secuestros durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al final de su gobierno. Entonces, ellos se quedan con el banco, con el Banamex, con el Banco Nacional de México, lo tienen ahí operando, y al paso del tiempo se hace cada vez más evidente la diferencia entre el público al que atienden. Bancomer se consolida, porque así lo había llevado estratégicamente don Manuel Espinosa Iglesias, a seguir atendiendo al ahorrador pequeño, y Banamex siguió a los grandes negocios, y esto se le antojó mucho, se le hizo muy atractivo al grupo Citibank, que tiene su sede en la ciudad de los rascacielos, allá en Nueva York. Y entonces el Citibank decide entrar a México, y lo hace adquiriendo acciones precisamente de Banamex, y se las compra al grupo de Alfredo Harp y de Roberto Hernández. Y entonces es así como nace el grupo Citibanamex, en unión de Citibank de Nueva York, con sede en Nueva York, y el Banamex de México. Pero si ustedes se dan cuenta, y los invito a ti, Felipe, como a Luis y a todas las personas que nos están escuchando, si ustedes hacen un análisis, hacen un recorrido, se van a dar cuenta de que casi no existen sucursales de Banamex, que es muy difícil encontrar unas sucursales de Banamex en las ciudades. Es decir, no se dedicaron, no quisieron orientarse al negocio, al menudeo, sino que siguieron tratando de dedicarse a atender las necesidades de las grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Bueno, simple y llanamente que el negocio no les funciona. Es decir, no pudieron seguir haciendo las cosas como ellos habían planeado, es decir, de tener el banco al menudeo para los ahorradores en pequeño
y seguir atendiendo los grandes negocios. Entonces, lo que ahora al paso del tiempo deciden simple y llanamente es que dicen, bueno, no nos funcionó el negocio, vamos a seguir la marca Banco Nacional de México, la que adquirimos nosotros, ¿no? Esa la vamos a vender, la vamos a revender, la vamos a regresar, es decir, no la queremos, no la pudimos operar. Y entonces, por lo tanto, todas sus sucursales, las Afores, la compañía de seguros, las tarjetas de débito y de crédito que tienen, que venían operando bajo el título de Banco Nacional de México, Banamex, las van a poner otra vez a venta para ver a quién las quiere. Y ellos van a seguir orientados, o sea, los neoyorquinos, los del Citi, van a seguir orientados a los grandes negocios en la espera de seguir prestando dinero a los grandes, a los grandotes, a las grandes corporaciones. Eso es nada más lo que está sucediendo. Otra cosa política no hay. Que cuestión relacionada de una confrontación con López Obrador no es cierto, no existe. Es una estrategia de negocios que ahora más que nunca se les hace importante, indispensable realizar, porque con motivo de la pandemia y las dificultades, pues está muy difícil el negocio bancario, Felipe, está muy difícil el negocio bancario, Luisito, porque la gente ha perdido trabajo. Entonces, apenas si tenemos dinero para sobrevivir, entonces ha caído el ahorro del mexicano común. No va a los bancos a depositar dinero como lo hacía antaño. Y entonces, ese es para ellos entonces lo indispensable, su estrategia sigue siendo las grandes corporaciones, y le van a vender el trabajo de la morralla del gran público, ¿no? A quien quiera. Y ahí están las cosas. Eso es lo que puede ellos decidir. Oye, fíjate que me llamaba mucho la atención que algunos de los analistas hablaban, por ejemplo, José Antonio, Luis, sí. hasta hace yo creo que un par de años, quizá unos 3 años para acá, se ha generado también un ambiente de digamos, de renovación también en lo que implican estas cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito y demás, donde estos, vamos a llamarlo así, tienen otro concepto, pero para términos prácticos del ejemplo, de estas empresas que digamos, son digitales, ¿no? Y que ahora prestan sus servicios de manera virtual, ¿no? Que prácticamente ya no tienes que ir a una sucursal y te facilitan prácticamente todo, sobre todo apostándole a los nuevos mercados, a los jóvenes, porque como comentas, de alguna manera este banco, todos crecimos con esta idea de acompañar a nuestros papás, de ir con nuestros abuelos al banco, y era muy común pues esta convivencia, digamos, de Banamex. Sin embargo, conforme han pasado los años, ya cada vez más las transacciones se hacen de manera virtual, de manera digital, y al menos alguna explicación se daba también de que ya no está siendo tan rentable, como bien decías, sí por un tema de ahorro, pero también por un tema de usos. La gente ya no está tan acostumbrada, amén de que ya no tiene tanto esta cultura del ahorro, tan estar en las sucursales, porque hoy se lo resuelve todo prácticamente una aplicación. ¿Coincides con esta visión, José Antonio? Sí, efectivamente, porque te das cuenta de que ahora incluso hasta cadenas de tiendas como Oxxo realiza operaciones financieras. Ahí le han quitado, le han robado, por decirlo así, mercado a todas las instituciones bancarias. Las puedes hacer desde que con cualquier persona que te atiende como cajero en un Oxxo, y depositas y retiras y haces transferencias desde tu propio teléfono celular, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces pues ya ese negocio en pequeño, digamos que ya no está dejándoles la utilidad que ellos esperaban. Porque digamos que a ellos sí les funcionan todos los grandes negocios, ¿no? Las empresas, los corporativos, que es su principal mercado. Aunque en México, bueno, son de alguna manera el cuarto banco más importante,
y lo que hay que decir también, que fueron descendiendo, digamos, en preferencia de los clientes, ¿no? Donde está el ahora Bancomer, que por más que gastan en publicidad para cambiarle hacia BBV, sigue siendo ya la marca muy arraigada a los mexicanos. Está Santander, está Banorte, que digamos en algún momento se decía que era el único banco mexicano, y ahora Banamex, que está digamos en cuarto lugar. Sin embargo, su cartera es muy importante en temas digamos de los negocios, más bien de las personas, ¿no? Uh-huh. Así es. Y entonces ellos lo que quieren es concentrarse en aquello que es más rentable, pero viéndolo desde la óptica desde Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es decir, ellos siguen siendo un banco del extranjero que llegó a México, que compró acciones y que dijo voy a hacer negocio. Ve que ahorita el mercado al menudeo no le deja, no es tan bueno, que no es rentable, que no es atractivo, no genera las utilidades que espera, y simple y sencillamente dice me deshago de él. No me interesa, ¿no? No me interesa. Y yo quisiera agregar a lo que han dicho, es que esta decisión pues ya pues seguramente venía de meses atrás, porque algo que llama la atención son los resultados que dio a conocer de cuáles eran los mejores bancos y cuáles eran los peores, y Citibanamex fue el peor evaluado, porque recibió 1.262.000 denuncias entre los meses de enero y septiembre del año del 2019, porque los usuarios presentaron un total de 1.262.000 demandas, como decíamos, en contra del banco de Citibanamex, y que, pues hablando en dinero, así era una cifra reclamada en total de 4.931 millones de pesos, y que por los oficios obviamente de defensa por parte del banco, solamente reembolsó 1.909 millones de pesos a los clientes que resultaron agraviados. O sea, esta decisión pues seguramente pues la maduraron durante varios meses, y que pues el análisis como muy certero que da José Antonio pues nos da una visión global. Yo lo único que agregaría también, por otra parte, es que dicen que a río revuelto pues ganancia de pescadores. Dice José Antonio, dice no hay ningún tinte político, seguramente no lo hay, pero pues ya se comienza a manejar que uno de los que están interesados en comprar Banamex, como viene siendo Ricardo Salinas, que bueno, ahora puede seguir la pista de esto, que a ver si efectivamente viene siendo quien se quede con Banamex. Porque además cuentan con he tenido oportunidad de estar así que conociendo de alguna manera la historia del banco, y además tiene una colección impresionante de edificios, de cuestiones culturales a la que incluso Banamex le daba mucha importancia, y no solamente, insisto, no solamente es ese tema, sino que ahora lo venden en paquetes, según han dicho, ¿no? O sea, todo se quiere vender todo, pero así que en bloque todo. Y bueno, pues si ustedes tienen por ahí ahorrados unos, no sé si tengan pensado invertirlo, José Antonio, Luis sobre todo, que es el pudiente del grupo, unos 15,000 a 20,000 millones de dólares, bueno, pues podrías quedarte con la marca Banamex, Luis Martínez. No, hombre, es nada más como el domingo, ¿no? No, son cifras que uno no se imagina. En realidad, yo creo que está, como decía José Antonio, pues complicado en este tiempo. Yo recuerdo que desde chico siempre acompañé a mi papá a Banamex. Fíjate, o sea, es de abolengo, la riqueza de Luisito es de abolengo. No, y fíjate que es lo que decías precisamente, que Banamex atendía a los pequeños empresarios, porque mi señor padre, comerciante de telas, ahí en el mercado de Rompe Mateos, en Cuernavaca, él iba y se apoyaba muchísimo en Banamex, porque así como le prestaban, pues tenía buen crédito porque pagaba, pero sí era una tradición el acompañar al adulto y estar en ese ambiente del banco,
porque pues, es toda una institución histórica. La verdad, yo crecí conociendo a Banamex, ya más tarde pues conocí otros bancos, pero en realidad Banamex pues tiene una historia muy arraigada en los mexicanos. Lo que nos quiere decir Luisito es que creció en pañales de seda, ¿entiendes? Y desde su infancia, ese olor a billete, a moneda, o sea, él iba ahí hacia la caja, lo llevaba su papá ahí donde se guardaban las millonadas de dinero. ¿Sabes qué? Era de los que se metía una de esas monedas y la mordía para ver si era sólida o no el oro. Así como hacía Rico Macpanto cuando llevaba a sus sobrinos a las monedas, ¿no? Todo esto es de un servidor, pero si ustedes trabajan, no también a gozar de dinero. Una historia de mucho dinero, por lo visto, este tema de Citibanamex y por supuesto Luis Martínez, José Antonio. Sí, oye, una cosa más, se le debe a Banamex, fíjate, y Luisito, se le debe a Banamex la primera institución encargada en México de hacer el análisis de la economía nacional, porque antes no existía, y fue el primer organismo, la primera institución que creó una entidad dedicada a analizar la economía de México, y así creció el área de estudios económicos de Banamex. Fíjate nada más, fue la primera, y tenía una revista que tuvo mucho prestigio en México, porque desde 1925 empezó a editarse, se llama Examen de la Situación Económica en México. Entonces mes a mes iba dando a conocer qué era lo que estaba pasando en el país, además de que por venir desde aquellos años, pues se hizo de muchas propiedades y tenía muchas entre estas también de tipo artístico, cultural, en fin. Pero antes el negocio, les quiero decir, el gran negocio de los bancos era tener edificios, era tener locales propios, y entonces tanto Banamex como Bancomer se disputaban la compra de locales y construían sucursales, y ahora ya no se necesitan, o sea, les estorban todos esos edificios grandotes, ya la gente, como tú bien decías, Felipe, ya la gente ya no necesita ir, todo lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Los pagos, las transferencias, los envíos, ya si vas al banco, ya de veras hay ocasiones que dice, ay, qué ya es para pelearte más bien, ¿no? Sí, así es, por eso las grandes hileras son para que te atiendan los ejecutivos. Exactamente. Que además, como bien decía Luis, se convierte también en un espacio de malas, digamos, si uno quiere poner un ejemplo de un pésimo atención de una pésima atención al cliente, bueno, pues están los bancos, ¿no? Sin duda, por los cargos que no se reconocen, por esta clonación de tarjetas, por estas amenazas que también tienen hoy por hoy en la tecnología, y que pareciera que tampoco les interesa mucho el usuario común, ¿no? Que eso también es un tema que ha pegado de alguna manera en el gusto de la gente, y en la posibilidad de utilizar otras herramientas, donde efectivamente incluso el discurso o la publicidad de alguna manera de estos nuevos bancos es a nosotros sí nos interesas tú, ¿no? Pareciera algo muy simple, tiene mucha trascendencia, que bueno, pues ahora hoy estamos hablando de la venta de uno de los bancos con mayor tradición aquí en nuestro país, y que ¿ven ustedes hay tiradores, gente que le interese con todas estas tendencias, digamos, de mercado, hacerse de la marca Banamex, o pasará, digamos, como el avión presidencial, que a la fecha no sale ni en rifas? Mira, yo lo que veo es que, pues para todo hay hay siempre clientes, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que, como tú bien señalabas, ya no se usan, ya más bien resulta muy costoso la operación de esos monstruos. A Banamex le está pasando lo que le pasó a los mamuts, ¿no? Que en un momento dado precisamente se vuelven difíciles de poder movilizar, y eso los lleva a la muerte, ¿no?
Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si tú vas a un y no es comercial, pero si vas a un Sanborns, te encuentras una sucursal de Inbursa, ¿no es cierto? Exacto. Si vas al Oxxo, puedes hacer operaciones con cualquier institución bancaria, transferencia y demás, como decíamos. Es decir, si te vas a un Electra, en Electra también hay cajeros de su propio banco, de Banco Azteca. Es decir, las propias instituciones comerciales han servido, digamos, de parapeto, de paraguas, para poner sucursales que tienen bancos de los dueños, ¿no? De esas instituciones. Así es. Y entonces, ahí lo vemos, o sea, Slim no ha necesitado de las grandes corporaciones pues para hacer el dinero, ni necesitó de un banco, ¿no? Tiene el suyo en Bursa. Fíjate que de lo que comentaba también José Antonio, precisamente el año pasado rompió relaciones Banamex con Oxxo, y ya no se podían realizar operaciones de Oxxo con Banamex porque rompió las relaciones. Exactamente. Y como lo plantean ustedes, efectivamente ya los posibles interesados ya tienen su infraestructura. Yo mencionaba hace rato el caso de Ricardo Salinas, pero efectivamente sus tiendas Electra pues ya son prácticamente también sucursales bancarias, porque pues en todos lados están ya los que atiende el área del banco, y solamente algunas zonas tienen ya su local exclusivamente para Banco Azteca, pero son las menos. O sea, yo sí creo que va a ser difícil que encontrar a alguien que quiera cargar con esto, porque los tiempos pues han cambiado mucho. O sea, ciertamente, como decían ustedes, muchas cosas ya son en línea. Yo lo vi aquí en el área de Texcoco. Hay 3 sucursales del banco. Por la pandemia cerraron 2 y las dejaron caer. Solamente está funcionando bien la del centro y las otras están descuidadas totalmente, y yo creo que sí va a ser muy difícil que alguien se interese en comprar esto, porque pues es un elefante blanco que les va a costar muchísimo en lugar de tener beneficios, creo yo. Oigan, entonces descartamos, José Antonio, que Luis le vaya a entrar al tema. Ya digamos que uno de los tiradores más importantes ya descartado, al menos por lo pronto, ¿no? Así es, cuando menos de los capitales de abolengo mexicanos, ya. Esos capitales morelenses, hoy por ahora no están interesados en la marca. Oye, pero fíjate qué elegante. O sea, ¿cómo nos hizo a todos los que lo escuchamos? ¿Cómo nos hizo sentir cuando nos narró, digo, a diferencia de nuestras pobres infancias, sí, ¿cierto? Sí, claro. Humilde, que desde chiquito, ¿no? Era llevado precisamente ahí por su papá, ¿no? A contar, ¿no? A mí se me ponían a trabajar desde chico. Esa es la imagen con la que me quedo. A contar el dinero, ojalá hubieran enseñado a trabajar, man. Es contar. Don Víctor Martínez Díaz, mi señor padre, que en paz descanse, ya está rebelde, no, si veía cómo lo traía. Me imagino esa imagen de los sobrinos de Rico MacPato ahí nadando entre sus millones, así es que ahí queda esa imagen de Luis Martínez nadando en el dinero que brotaba por las oficinas de las sucursales de lo único que yo te puedo decir, Felipe, es que cuando conocí a Luisito e hizo el favor de invitarme a su casa, ahora entiendo por qué la colcha está conformada por billetes de 100 que están pegados, ¿me entiendes? Ah, mira, claro. Entonces, yo decía, qué excéntrico es este tipo, ¿no? La verdad, claro, yo no conocía estos antecedentes. Tiene sentido, me hace todo sentido este tipo de actitudes morelenses.
Así es. Señores, otro tema que creo que ha llamado mucho la atención pues digamos, del ángulo noticioso, es este que tiene que ver con el contagio que se está haciendo prácticamente masivo. Día con día nos enteramos de estas cifras de contagio de la variante Omicron, de lo que ha sido esta pandemia que prácticamente está cumpliendo ya un año más y que no vemos para cuándo. La semana pasada platicábamos un poco el tema, pero no contábamos con el factor contagio para el mismo gobierno, empezando por el presidente de la República, siguiendo con la secretaria de Economía y de ahí se han ido, ¿no? De contagio en contagio. Están viendo si también la propia Claudia Sheinbaum se contagió o no, porque ha estado muy cerca, obviamente, del presidente de la República. Y bueno, como también esto, aunque no quisiéramos politizarlo, automáticamente el gobierno lo toma como un tema, lo explica a su manera y bueno, para ellos la idea es quedarse en la casa, aunque al menos aquí en un recorrido que hacíamos en las calles algunas calles de la Ciudad de México, veíamos cómo en los hospitales, en las clínicas, bueno, hay muchísima gente que quiere hacerse la prueba y bueno, esto ya se volvió un caos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo entienden, Luis, José Antonio? A ver, sí, adelante, Luisito, adelante. Yo creo que es es parte de una estrategia mediática. Ayer por la noche Televisa en su noticiero estelar hacía énfasis de que los que están hospitalizados son los que no están vacunados, así, y con ese énfasis ponían de que los únicos que estaban en el hospital eran los que no estaban vacunados. Si yo al menos trato de analizar las diferentes etapas de lo que ha sucedido para sensibilizar o para manipular la opinión pública, yo creo que va en el sentido de que van llevando al ciudadano cada vez más a que necesita vacunarse con una parra de salvación, que es la única, ¿saben? Porque el contexto internacional está llevando a eso, a esa dictadura sanitaria. Empezó primero con en Francia, sí, y ya después aquí ya tenemos un gobernador mexicano que ya también ya lo decretó de esa manera. Si no recuerdo mal, creo que es el de Veracruz, precisamente, Tlaxcala, no me acuerdo de dónde, pero que ya pusieron como condición de que para que puedas entrar a las oficinas o puedas entrar a los restaurantes necesitas presentar de que estás vacunado. O sea, yo creo que efectivamente es una estrategia de comunicación que están llevando hacia allá, a obligar, a llevar a que todos aquellos que no se han vacunado pues se tienen que vacunar, porque ya tarde o temprano tendrán que hacerlo. Creo yo que lo que por parte del gobierno, esas estrategias de comunicación que están haciendo, son para acercarse más a los ciudadanos, porque les vendieron la primera ocasión que se vendió el presidente de que estaba enfermo, todo así traqueteado, pero se quedó porque andaba caminando por pasillos lujosísimos, según un presidente pobre que no quiere riquezas, pero tiene la opulencia. Y hoy por hoy nos presentan en las imágenes de ayer del presidente, pues que sí tiene los recursos para tomarse la temperatura, para tomarse el oxímetro, y que pues corresponden a una imagen de que a pesar de que está enfermo sigue trabajando. Esta es una estrategia, abriendo un paréntesis, de llegar a los ciudadanos, la está siguiendo la ex titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invita a Merkel y sale en fin de año haciendo un visado para su esposo antes de ir a trabajar al Senado. Obviamente es una copia burda de lo que Merkel en su momento lo hacía, porque así vendieron una imagen de Merkel y que están copiando. O sea, yo creo que es lo que estamos viendo, simplemente son estrategias de comunicación para que los ciudadanos, con ese temor que se tiene, no solamente ya con
con el COVID-19, sino con sus diferentes variantes, pues vienen a desembocar a esto de Omicron. O sea, yo creo que sí debemos de cuidarnos, porque eso es lo principal, lo básico, pero llegan momentos en que exageran tanto en su estrategia de comunicación que provoca no solamente miedo ni temor, sino pánico, porque lo más reciente que dijeron fue de que si era gripa, ya era COVID-19, ¿sí? Y para fortuna o desfortuna de ellos, a los 2 días de que anuncian esto, dicen que el presidente tiene gripa y que tiene COVID y que tiene que guardar todos los cuidados. Entonces yo lo veo de esa manera, amigos. ¿Qué hacer, José Antonio? ¿Cómo tú incluso nos comentabas por ahí digamos, hacías una explicación muy sencilla de lo que estaba sucediendo con Omicron? ¿Cómo aterrizarlo a nosotros, a los que estamos en casa, a los que tenemos que salir a hacer algún trámite, a los que tenemos que salir a trabajar, evidentemente, para no caer en esta dualidad de información, en estos dos ángulos de información de lo que dice el gobierno y lo que dicen sus contras, porque también eso pareciera que ya está teniendo una cuestión de no sé si coinciden conmigo, de división, ¿no? De todo lo que dice el gobierno, rechazarlo y escuchar a los opositores o a los que fungen como opositores, desacreditando todo lo que hace el gobierno, y de alguna manera los que sí necesitan o requieren información u orientación ante una situación así se quedan de alguna manera en el vacío. ¿Cómo empezar a ubicar, cómo empezar a orientar a la gente que está preocupada finalmente por una pandemia que no ha pasado? Yo creo que en México, debido a la polarización de la sociedad, se ha vuelto a politizar el asunto, que no debería de serlo, porque para cualquier persona medianamente informada que pueda tener acceso, y muchísimos y millones lo tenemos, el acceso a las redes sociales, te vas a dar cuenta de que el fenómeno no es mexicano, o sea, claro, no está sucediendo solamente en México, ¿no? Sino que es un fenómeno que se está presentando de manera simultánea en todo, absolutamente en todo el mundo, donde efectivamente, como decía Luisito, se ha generado una ola de no solamente de pánico, sino también otra de angustia, ¿no? Frente a la situación de riesgo. Así es. Eso por un lado. Segundo, se trata de una versión distinta que nos está demostrando y que está corroborando y dejando de una vez por todas ya en claro de que efectivamente, tal y como lo habíamos dicho aquí en su momento, las vacunas que se vendieron, que se ofrecieron a la gente, que se publicitaron a los ciudadanos del mundo como si fueran la cura automática para el COVID, para el coronavirus, no es cierto, no lo fueron, o sea, no está resultando, porque hoy todos reconocen en carne propia o en ajena que quien se haya vacunado 1, 2, 3 y hasta 4 veces puede ser contagiado de COVID o puede ser el portador que contagia a otros. Exactamente. Tan es así, el propio presidente de México lleva 3 vacunas y aún así se contagió. Se contagia, claro. Pero no solamente él, sino muchísimos políticos, empresarios, personajes de la vida diaria y ciudadanos comunes y corrientes que llevan 2 y hasta la 3ª vacuna se están contagiando de la famosa variante Omicron, que se está manifestando como una simple gripe, lo cual retorna a la idea original de que efectivamente, bueno, se trata de un virus, ¿no?, similar al de la gripe, que así fue inicialmente presentado, ustedes se acuerdan, ¿no? Exactamente. O sea que sigue siendo lo mismo. Ahora, lo que algunos estudiosos están manifestando en este momento es que esta variante de Omicron puede ser, y pareciera que se está manifestando como una especie de vacuna natural, es decir, que está trabajando dentro del organismo
y está combatiendo con todos los elementos, los que conforman el COVID, y entonces está saliendo victoriosa, de tal manera que está resultando en un virus de menor grado, que entonces no llega a ser tan fatal como es el COVID en sí mismo. Entonces, bueno, habrá que esperar, habrá que ver, pero lo único cierto de todo es que ganamos aquí en este programa y en otras partes del mundo, muchos de los que en su momento dado fuimos tildados de teóricos de la conspiración por decir a tiempo que la vacuna era experimental. Todas las vacunas eran experimentales. Y segundo, que no estaba garantizado el que pudieran efectivamente combatir ni generar la inmunidad total y absoluta en todos, sino que, como lo estamos viendo, la reacción varía dependiendo de cada organismo, fíjese, ¿no? Es decir, la aplicación de la o las vacunas, porque son distintos tipos de vacunas, tienen distintas reacciones, y una misma vacuna tiene distintas reacciones porque depende de cómo interactúa dentro del organismo de cada persona, y cada organismo pues es distinto, ¿no es cierto? Ninguno tenemos la misma enfermedad, ninguno tenemos las mismas condiciones, la edad, la genética, etcétera, etcétera, y entonces hay reacciones disímiles, es lo que estamos viendo. Totalmente de acuerdo contigo, y bueno, pues ahí está el tema que sin duda llama la atención, porque insisto, empezamos como con esta no sé, esta nueva forma, digamos, de enterarnos de lo que dice el presidente, y a los minutos ver lo que dice la oposición o lo que dicen sus contras, y sí llega un momento en que, bueno, finalmente para lo que puede servirnos, para lo que realmente permite tener un criterio mucho más amplio, pues ahí es donde ya no hay mucha información o no hay muchas fuentes de dónde tomarlas, y finalmente creo que hoy por hoy los mexicanos estamos aprendiendo cada vez más de cómo es esta variante, los cuidados que hay que tomar, la alimentación, que es fundamental, y evidentemente pues estar muy atentos a las diversas fuentes oficiales, digamos, no solamente del gobierno, sino también de los especialistas que de alguna manera nos están dando luces de lo que viene con estas variantes, con esta enfermedad o con esta pandemia que finalmente nos tiene en guardia todavía, José Antonio Luis. Sí, yo no reiteraría pues de que a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, que mantener confianza de que pues que nuestro organismo tiene las defensas naturales para salir adelante. Hay que ayudarle con los cítricos y seguir las recomendaciones. Lo peor que podemos hacer es tener miedo, tener temor, porque en nuestro organismo de forma natural bajan sus defensas, y por eso pues debemos de tener mucha confianza y mucha esperanza de que vamos a salir adelante. Totalmente de acuerdo. Señores, un tema más, lo que ustedes consideren ya para ir cerrando esta mesa. El que ustedes digan. Bueno, yo nomás quiero aprovechar para comentar a nuestro auditorio que el próximo viernes vamos a iniciar un nuevo programa junto con Raúl García en Argentina. Le hemos titulado a este programa Saludablemente México, Saludablemente Argentina, en donde nos vamos a enfocar precisamente a esta parte que pues toda la humanidad está necesitando, la parte de la mente, la parte espiritual, la parte del alma, en donde vamos a aportar pues datos para que precisamente quienes nos hagan el favor de escucharnos pues pongan muy en alto estas defensas, no solamente ante el COVID, sino también para progresar en todos los aspectos. O sea, es un esfuerzo conjunto que estamos realizando, y que por antemano les agradezco el apoyo y el respaldo de las diferentes plataformas para tener mayor difusión. Aquí en Hablemos al Grano, por supuesto, y en La Expresión, esta plataforma también hermana, vamos a estar replicando el programa que dices va a ser todos los viernes, Luis. Los viernes, si los quieren escuchar en vivo, va a ser a las 7 de la noche, tiempo de Argentina, 4 de la tarde, tiempo de México,
y si no, pues si nos hacen el favor, también vamos a trabajar a través de Facebook Live, para aquellos que no puedan escucharnos en vivo, nos pueden escuchar ya con la transmisión diferida en las diferentes plataformas. En Radio Poder, ¿verdad? En la página de Radio Poder. En la página de Radio Poder, en la página de Raúl García en Facebook, y en la página de un servidor también de Luis Martínez, y en las plataformas de Algrano. Y exacto, y ya una vez que se transmite, ya nosotros la replicamos tanto en Algrano como en La Expresión, lo más recomendable, en fin, talentos que suman en toda esta gama de plataformas que precisamente vamos a estar pues deseándote el mejor de los éxitos, Luis, porque finalmente hoy por hoy los contenidos serios, los contenidos necesarios en las plataformas están aquí, y es que me da mucho gusto desearte todo el éxito del mundo, y por supuesto que cuentas con este espacio para hablar de saludablemente. ¿Cómo es el programa? Saludablemente México, saludablemente Argentina, que estamos de estos viajes internacionales que binacional, José Antonio. Aprendí de Karen, de nuestra amiga de Bolivia, que ella transmite saludablemente Bolivia, y ahí estamos tomando el concepto y lo estamos tropicalizando para México y para Argentina. No, una voz internacional que tenemos hoy, José Antonio, aquí, qué bárbaro. Millonaria. No. Yo revisando lo que hay en otras naciones. Finalmente déjenme compartir, decirles de que Alberto de la televisión de peruana me hizo una entrevista a fin de año en Navidad, y le voy a compartir el link para presumirles. Noto un tono de bluff ya aquí en estos comentarios, José Antonio, no sé cómo lo harías tú, pero ya nos está hartando, ya. Sí, nos está bajando, nos está dando un bajón, o sea. Sí, al contrario, les estoy ayudando para que suban. ¿Sabes qué? Vámonos ya estuvo bueno. Ya es burla, man, ya. Foro. Oigan, agradecerles que hayan estado esta semana aquí en el análisis. Estos dos temas creo que son importantes, y nos escuchamos la próxima semana, José Antonio, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado y muy agradecido por todo, como siempre, Felipe, y a tu audiencia. Que tengan una buena semana, bueno, la mitad de la semana, lo que falta de la semana, y nos escuchamos la próxima semana, José Antonio, Luis. Que estén bien. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Hablemos al Grano, por supuesto, con más datos, más información y evidentemente con estas reflexiones que hacen, por supuesto, José Antonio Pérez Stuart y Luis Martínez Alcántara en esta semana que hacemos estos análisis de rigor. Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Alfredo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Alfredo. Sí, te escucho. Adelante, Alfredo. Cuéntame cómo va el Felipe? tema deportivo, cómo están los temas que semana a semana sin duda también ocupan la atención del público. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Felipe? Bueno, un placer saludar a la gente que nos escucha a través de esta emisión de Al Grano. Y bueno, en materia deportiva hay tres cuestiones, podríamos decir, que están sobresaliendo en torno a lo que es las diferentes disciplinas deportivas. En primera instancia, el delantero mexicano Oribe Peralta anuncia con un video publicado en sus redes sociales su retiro como futbolista profesional. El último equipo en el que el llamado Cepillo jugó fue las Chivas Rayadas del Guadalajara. 19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Quizás la gente se va a quedar con esa idea de Oribe Peralta como un gran centro delantero. Él estuvo, para mencionar, en ese recorrido y badaje de casi ya 20 años como jugador profesional: Monarcas Morelia, debutó en el 2003, luego fue para el León, Monterrey, Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, estuvo con las Águilas del América, y ahora finalmente su equipo, en el cual dice el adiós, es el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Muchos se van a acordar, y creo que queda para algo en la historia inagotable del fútbol, los Juegos Olímpicos de Londres de Londres, donde Oribe también jugó con la selección mexicana en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. ¿Por qué se va a quedar más con esa imagen de los Juegos Olímpicos? Porque él, con 2 goles, le dio el triunfo a México en aquel entonces
Imagínate el marco esplendoroso, la catedral del fútbol que es Wembley, ante la selección de Brasil con Neymar y una playa de estrellas, ganó nada menos que para México la presea de oro en unos Juegos Olímpicos. Parte importante de este anuncio que se da hoy en el retiro de uno de los jugadores que, hay que decirlo, pues le dieron a México ese título, esa presea, esa medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Otro de los eventos que también atrae cierta atención es que el Barcelona, con una visible mejoría bajo el mando de Xavi Hernández como director técnico, fue incapaz de imponerse en el marcador y terminó sucumbiendo ante el Real Madrid, que demostró que sigue siendo mucha pieza y explotó ya sus virtudes al contragolpe para derrotar 3-2 al conjunto catalán y clasificarse así para la final de la Supercopa de España. Con este resultado, el Real Madrid se convierte en el primer finalista y buscará el domingo en el King Fahd Internacional de Riad su 10º trofeo, tras superar en un clásico repleto de exigencia ante un Barcelona que mejoró con la recuperación de efectivos, el debut de Ferran Torres y las reapariciones de Pedri y Ansu Fati. Así es de que el Real Madrid dominó de inicio a fin y se lleva el triunfo para la famosa Supercopa. Y este tema que nos trae a todos pues asolados, Felipe, amigos de Al Grano, es el hecho de el COVID. No hay tregua, los casos siguen creciendo y también el deporte no está ajeno ahora. Previo al debut del torneo Clausura 2022, el sábado ante San Luis en el Jalisco, el campeón Atlas anunció de manera oficial que luego de haber realizado 37 pruebas de detección de COVID, este día miércoles al cuerpo técnico, jugadores y staff, se detectaron ahora 3 casos más positivos. Así es de que el fútbol mexicano pues sigue teniendo problemas en torno a lo que es el problema de esta crisis sanitaria de lo que es el COVID-19. Así es de que así están las cosas en materia deportiva, Felipe. Lo más destacado hasta el momento, el adiós de Oribe Peralta, la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en la Supercopa y estos casos de COVID que siguen también en el ámbito del deporte y en el fútbol, pues podrían aplazarse de nueva cuenta otros partidos en lo referente a la fecha número 2 de la Liga MX, Felipe. Sin duda hoy este nuevo panorama que nos presentan no solamente aquí en México, sino en el mundo, Alfredo, difícil para el público, difícil para los empresarios, difícil para evidentemente para el tema deportivo, porque como dices, ahora sí que prueba que hacen, prueba que sale positiva, y que sin duda está impactando a todos los equipos de fútbol, a todos los directivos. Bueno, pues esto es creo que de lo más democrático, porque no perdona a nadie, ¿no? Está arrasando con toda esta cuestión del contagio. Y bueno, pues también una cuestión, Alfredo, que quería preguntarte. Vimos hasta hace unos días que también es el centro de atención en cuestiones deportivas, este tenista que está en Australia. ¿Cómo está este tema? ¿Qué hay detrás del asunto? ¿Estará en el torneo o no? Alfredo, tú que estás más informado, cuéntanos cómo está este panorama. Bueno, el problema que ha centrado en la cuestión de que pues rebasó las cuestiones del deporte, sino las de la geopolítica, porque claro, ahí Serbia y Australia pues tienen un encontronazo en torno a estas situaciones de tener límites en torno a pues las leyes que predomina cada país y que pone sus propias reglas y normas. Y bueno, Novak Djokovic, número 1 del tenis mundial, admitió errores en sus documentos de viaje y en su comportamiento después de dar positivo al COVID-19, mientras su lucha por permanecer en Australia para disputar un nuevo título de Grand Slam permanecen. El serbio aseguró que sus asesores presentaron información este día miércoles al gobierno australiano, que analiza si vuelve a cancelar su visa y lo deporta o le permite disputar ya en forma presencial lo que es el Abierto de Australia. El atleta serbio, hay que recordar, y para poner antecedentes, lo habíamos comentado, llegó la semana pasada a Australia con una extensión médica otorgada por los organizadores del torneo porque dio positivo al COVID-19 el pasado 16 de diciembre. Agentes fronterizos, bueno, resulta que hicieron su trabajo, anulan la visa al entender que una infección reciente no eximía de la obligación de estar vacunado y lo enviaron a un centro de detención de migrantes en Melbourne, pero no eran con las condiciones. El país de Serbia
pues aducía que no eran pues las condiciones para la gente inmigrante que quiere ingresar al país de Australia, pero su equipo de abogados logró que un juez revirtiera la decisión el pasado lunes por un error de procedimiento durante su interrogatorio en el aeropuerto de Melbourne, y con ello el ministro australiano de Inmigración, Alex Wagg, deberá decidir si vuelve a cancelar la visa al emerger negativas. Un portavoz también, para finalizar, reconoció a medios australianos que el departamento estaba recibiendo extensas documentaciones de los abogados del jugador. Naturalmente, esto afecta el plazo para tomar la decisión si el número 1, Novak Djokovic, participa o no en el Abierto de Australia, Felipe. Pues vaya que está complicado el panorama, Alfredo, y como dices, esto rebasa ya no solamente la parte deportiva, sino la parte de los trámites. Recuerdo mucho esta imagen de hace también algunas semanas, donde en Brasil, ¿no? Recordarás que no dejaron jugar a pues esta selección que llegaba también por una situación similar, ¿no? Hoy el deporte se está viendo afectado duramente también por estas cuestiones legales, de trámites, cuestiones diplomáticas, que bueno, increíble, ¿no? Antes no era tan vista una situación así, evidentemente por el tema de la pandemia, pero el hecho de que dé este tipo de explicaciones el tenista y diga que es que mis abogados, mi gente del staff esté haciendo este tema, deja también muy mal parado al tenista, ¿no? Así es, y bueno, esta cuestión donde ya todos han dado su opinión, algunos tenistas como Roger Federer, que es de los con voz autorizada porque es de los mejores en el mundo actualmente, ha dicho que pues él ya sabía las reglas y que tenía que atenerse en torno a esta situación. Hay que destacar que Novak Djokovic, al igual que muchas estrellas a nivel internacional en diferentes disciplinas deportivas, él no quiere vacunarse. Es de los antivacuna, digamos, ¿no? Sí. Pues es que mira, también las reglas luego son muy claras, ¿no? Por mucho que tengas tú una posición, ahora sí que si vas a donde, ¿cómo dice ese tema? Que al lugar donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Finalmente, si hay algunas reglas para cumplir con un compromiso, bueno, pues te tienes que cuadrar, ¿no? No sé, ahí es una gran discusión la que se ha hecho a nivel diplomático y a nivel internacional y por supuesto en los deportes. Alfredo, agradecerte todo este panorama que semana a semana nos estás dando aquí en Hablemos al Grano. Así es, y estaremos pendientes porque el deporte, el espectáculo, recordamos, Consejo Mundial de Lucha Libre cancela sus eventos, también AAA de momento, o sea, la otra compañía de lucha libre, el fútbol, por también las cuestiones, hay que decirlo, como que está aguantando en torno a que si se da, pues, marcha atrás en torno a la situación de cancelar algunos partidos por situaciones de COVID, y bueno, hay que recordar que hay que, pues, salvaguardar la integridad, primero de los actores principales, que son los jugadores, y así también pensar seriamente en la cuestión de las personas que acuden a los estadios, y hay que decirlo, puede ser a puerta cerrada, las cuestiones comerciales pueden hacerse, y tener un protocolo de seguridad estricto hasta el tope para que existan menos contagios, porque aquí, y yo creo que a veces hay que decirlo a todas luces, Felipe, creo que prevalece más el negocio por encima de una vida humana, y en torno pues a esta situación pues habría muchas lecturas en torno a lo que se está girando, y bueno, esto no solamente es en el deporte, sino a nivel de todos los ámbitos de la vida cotidiana, centros comerciales, donde el aforo, podríamos decirlo, también es una responsabilidad compartida de la gente que acude, si es que lo tiene que hacer imperiosamente, o pues prescindir de salir o tener que acudir a un centro donde hay pues un cierto número de personas que está latente este tipo de contagios. Sabemos que pues hay que decirlo a todas luces, y creo que esto es bien para la gente que nos está viendo a través de la señal de Al Grano, que pues el virus pues tiene que alojarse en algo, y en este caso la gente que hace la portabilidad, podríamos decirlo en ese término, pues es el hecho de acudir a centros pues donde pues hay una congregación de cierto número de personas, y esto pues no se va a acabar si no pues nosotros también ponemos acción de parte conjunta donde todos estamos en esta situación.
Todos estamos envueltos en esta situación, Alfredo. Agradecerte esta colaboración que semana a semana haces y por supuesto invitarlos, Alfredo, a que le entren a la expresión donde la noticia en tiempo real está en todo su nivel. Así es, estaremos pendientes, gracias y que tengan una excelente tarde todos los amigos de Al Grano. Pues con esta intervención de Alfredo, gracias Alfredo, despedimos el programa, agradeciéndoles por supuesto que hayan estado durante este tiempo, durante este espacio, pues pendientes de lo que semana a semana estamos presentando, invitarlos para que la próxima semana nos acompañen, en punto de las 4:04 estamos transmitiendo en vivo y yo soy Felipe Galindo, agradecerles de verdad, agradecerles la preferencia de su atención. Vámonos. Hablemos al grano con Felipe Galindo.